¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y atención. El día de hoy, como les había comentado, vamos a grabar la primer cápsula de una serie, considero que van a ser alrededor de 6 cápsulas, con los temas que actualmente están sensibles, que están a flor de piel y que semana tras semana durante el último mes, así es, ya tenemos por ahí un mes con estos temas, pues son temas que están en medios de comunicación, en medios en redes sociales y bueno, pues vamos a platicar de esto y al final de cuentas son de los criterios y los decretos y la documentación que ha emitido la Secretaría de Energía, por ahí soportados por parte de el SENACE y bueno, vamos a ir platicando un poquito de esto. ¿De dónde nace todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, el pasado 2 de octubre del 2019, la CFE emite un documento y entrega un documento en donde dice que hay unos puntos petitorios estratégicos CENER, CFE y CRE, ¿vale? Estos puntos dicen que la CFE ha identificado 80 temas específicos para fortalecer a la CFE con el apoyo de la Secretaría de Energía y la CRE y SENACE. Solicita modificar la regulación de los manuales la resolución de los mismos, los acuerdos, sin que se cambien las legislaciones vigentes, pero identificando 14 temas estratégicos. A partir de ese momento, pues se han generado audiencias con los comisionados de la CRE y a partir del 19 de agosto se integraron 11 mesas de trabajo con los directivos de la unidad de electricidad, de los cuales pues a la fecha o hasta por ahí en tiempos pasados se habían hecho 33 sesiones. Bueno, hay que recordar que parte de la transición energética que tiene México es precisamente el tener apertura en el mercado energético, el que tú, el que un empresario, el que cualquier gente que somos usuarios en materia energética y que consumimos electricidad, pues podamos tener opciones para poder contar con este servicio que es básico, fundamental y necesario, pues con una gama de diferentes suministradores o proveedores o generadores y que eso pues se ve reflejado en el costo de los mismos. Para esto, dentro de la transición energética de México y dentro de la reforma energética, pues bueno, se determinó en separar básicamente lo que fue la generación, en el cual CFE tiene sus filiales y sus empresas subsidiarias de generación. Se queda la transmisión, se queda la distribución y se crean los suministros de energía, los suministradores de energía, ya sea suministro básico o suministro calificado. Y bueno, ahí hubo una separación de CFE en 13 secciones en ese sentido, ¿sí? Lo único que queda a cargo del Estado como tal, como socio mayoritario, el gobierno, y que al final de cuentas no hubo apertura a que alguien diferente a CFE o a que alguien diferente al gobierno tuviera intervención, es en las líneas de transmisión y en las líneas de distribución. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla y muy lógica. Eh, Se tiene una saturación de instalaciones a nivel ciudad, a nivel local, a nivel municipio, que ustedes pues imagínense el dar apertura a 10 distribuidores de energía, pues estaríamos hablando que pues se tendría que instalar 10 veces la infraestructura que actualmente está y que nos hace favor de llegar la energía a cada uno de nuestros hogares. Igual en las líneas de transmisión. Por eso se acordó dentro de todo esto que transmisión y distribución cobraran un cargo por porteo, por transmitir y distribuir esa energía, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos generadores, los generadores pueden ser independientes completamente o incluso se les daba la opción de que alguien pudiera invertir en CFE
¿sí? No más del 49% para que CFE fuera mayoritario en el 51% de las acciones y se crearan esos convenios, esas alianzas para que quien quisiera asociarse con CFE dentro de sus filiales de generación, pues pudieran generar y producir esa energía. Es toda la energía independientemente de quién la genere, ¿sí? O la produzca en ese sentido, forzosamente tiene que pasar por transmisión y por distribución. Y a través del distribuidor o del suministrador perdón, más bien dicho, suministrador que se eligiera, pues bueno, ya se tendría, ¿no? Hay varios suministradores actualmente, pero básicamente están enfocados a clientes calificados, a clientes que están dentro del mercado eléctrico mayorista, ¿vale? Los demás, pues somos clientes domésticos, somos clientes cautivos y bueno, seguimos dentro del ámbito de CFE, no tenemos otra opción. Sin embargo, pues bueno, parte de la reforma energética es que se brindaran las opciones y que pudiéramos tener acceso a energías limpias, a energías sustentables, a energías económicas. Y que pues lógicamente eso se ve reflejado en el pago en el recibo, sea quien sea que te lo emitiera. Va. Entonces, ese era el tema. Ahora, cabe hacer mención y es necesario que recordemos que cuando todo inicia en la separación y cuando inicia el tema de la reforma energética, los primeros en participar fue precisamente CFE, fue CENACE, fue CENER y fue la CRE. Antes de que pudiera salir cualquier manual, cualquier disposición, cualquier reglamento, señores, primeramente se vio en casa, primeramente hubo mesas de negociación, hubo mesas de acuerdo, hubo expertos desde generación, transmisión, distribución y comercialización de CFE que vieron precisamente que toda esta reforma energética tuviera una transparencia, que tuviera una legalidad, que tuviera el espíritu para el cual fue creada, el tener un mercado de libre competencia. Y sí, efectivamente, también CFE participó en todo ese desarrollo a través de los especialistas y directivos que en ese momento estaban y que participaron y que muchos posiblemente todavía están. ¿Va? Entonces, señores, efectivamente el Estado nunca tuvo como objetivo dejar indeble o dejar fuera a CFE, no. Hubo bastantes mesas de trabajo en el cual se determinó cuáles iban a ser los porcentajes de participación de la iniciativa privada, donde única y exclusivamente el gobierno a través de CFE se quedaba con las líneas de transmisión y distribución bajo su cargo y donde nuevamente había apertura en el suministro como suministradores de energía. ¿Va? Entonces, ese era el espíritu de esto, ¿no? Hoy en día se dice, no, es que CFE no regula las tarifas, es que CFE no las pone, es que CFE no, efectivamente. Hoy en día anteriormente quien emitía las tarifas era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y bueno, hoy es tema de la CRE. Sin embargo, hay algo que no tenemos que perder de vista. CFE es la empresa pública, CFE es la empresa paraestatal y CFE es quien siempre ha tenido el monopolio de las energías en la mayoría de los tiempos, independientemente de que hoy se tengan contratos de generación legado y esto, ok, estamos hablando en ese momento era un tema de un 5 o 10%, el otro 90%, señores, sigue siendo CFE. Va. Entonces, señores, si bien es cierto, CFE antes de proponer año con año las tarifas hacía una radiografía interna y se tomaban en cuenta todos los factores que integran en el día a día las labores para poder determinar cuál iba a poder ser el costo sugerido por kilowatt-hora en las diferentes tarifas. Entonces, después de que se hacían y se siguen haciendo esos ejercicios, la CFE le propone a la CRE y le propone a la Secretaría de Hacienda cuáles son las tarifas que deberán de estar vigentes en el mercado. Esas tarifas, pues lógicamente incluyen muchas situaciones que un particular
no las tiene y no las prevé. Por eso de repente, pues sí, al final de cuentas las tarifas que emite la CRE y que emite hoy en ese sentido, pues bueno, son tarifas que hay que comentarlas y decirlas tal cual es. Tienen un costo y ese costo, pues ahí van las pérdidas de energía eléctrica. La gente que se roba la energía eléctrica, pues EFE de alguna manera tiene que subsanar esa pérdida y esa pérdida va incluida en el costo de cada kilovatito que consumimos cada uno de nosotros, ¿sí? También van en las situaciones de las pérdidas que se tienen como empresa, de las ineficiencias, de los gastos, de las corrupciones y de todo lo que hoy en día se tiene y que se habla y que está muy en boga, pues bueno, todos esos factores y todos esos pequeños detalles son parte de la tarifa eléctrica que está regulada, ¿sí? Pero al final de cuentas es una tarifa sugerida y que está muy bien planchada. Entonces, señores, pues bueno, ese pues es un tema que no hay que perder de vista y que aunque la CREMITE y la Secretaría de Hacienda ponen un costo en el que tendrán que estar ahí, pues bueno, al final de cuentas un productor, un generador independiente no tiene esos costos asociados, no tiene esa problemática con el personal y no tiene ese tema en temas de corrupción y en temas de que se pierden dinero y eso sin hablar ahí de los temas laborales y las representaciones sindicales, pues efectivamente los costos de producción y los costos de generación de energía se vuelven muchísimo más baratos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al final de cuentas tenemos que utilizar a la CFE para transmitir y distribuir la energía y que nos llegue aquí a nuestras casas. Entonces, pues bueno, esos costos también esos costos que en su momento se dieron para la transmisión y distribución fueron costos sugeridos y puestos por CFE. ¿Sí? Nadie se los impuso, que al final de cuentas, por el organigrama y por cómo está estructurada la legalidad que engloba la reforma energética, bueno, pues tiene que ser la CRE quien dice, ¿sí? Pero la CRE no fue un monto o no fue unos costos que dijeron, señores, ahí van. Ay, yo creo, a mí se me ocurre, yo digo, no, al final de cuentas, señores, el costo de cada kilovatito es y sigue siendo sugerido por CFE. ¿Sí? Entonces, señores, pues bueno, vamos a empezar a platicar, a desmoronar esta situación derivado de este famosísimo pliego petitorio, que para mí hoy en día, más que pliego petitorio, pues es como una lista, ¿no?, de solicitudes de alguien que tiene secuestrada la electricidad y que no la va a dejar salir hasta que no se cumpla ese pliego de peticiones. Y la verdad que pues no tiene nada que ver con el espíritu de la reforma energética y de que quienes consumimos energía la consumamos pues a precios accesibles y pues que tengamos una diversidad de proveedores y que ese era precisamente el tema. Y bueno, vamos a dejar el tema en lo subsecuente para seguir platicando. De mi parte, agradecerles. Vamos a seguir con la siguiente cápsula esta misma semana, no se la pierdan. Aquí en todo el transcurso del video está la liga del canal de un servidor, están los medios por los cuales pueden contactarme vía electrónica. Y bueno, pues nuevamente recomendarles que toda modificación, toda asesoría, señores, que quien les vaya a brindar el servicio, que quien les esté ofreciendo, les dé una garantía. Son tiempos difíciles y no podemos estar soltando la lana de una manera pues muy fácil, porque al final de cuentas los fierros y los cables que hoy están produciendo en su fábrica y que hoy permiten que se distribuya la energía dentro de sus negocios, dentro de sus planteles educativos, señores, es indispensable, es como la médula ósea de todos los huesos. Entonces, señores, el dinero que ustedes vayan a invertir en temas de asesorías, en temas de proyectos, en temas de eso, por favor, pues hay que dirigirlo bien, ¿sí? El que puedan ustedes contratar con gente que les dé ese respaldo, esa atención, ese seguimiento y esa atención. Por mi parte, agradecerles nuevamente. Recuerden, tenemos proveedores certificados y que siguen innovando en temas de conductores, los amigos de Condumex. Tenemos gente, integradores que se dedican perfectamente y que saben cómo poder
llevar las necesidades con base a su medida, no dimensionar ni quedarnos, sobredimensionar ni quedarnos chicos, sino estar dimensionando los trajes a la medida de sus necesidades. A los amigos de ITPYAC, también están por ahí los amigos de GW. GW es una marca que tiene equipos muy buenos, sinceramente, la operación es muy buena, son equipos confiables, son equipos que requieren poco mantenimiento, son equipos que sabemos que van a responder en tiempo y forma para librar por ahí alguna falla, para poder ayudarnos a restablecer. Entonces, señores, tengan en cuenta las marcas líderes en el mercado y que sean líderes por su respaldo postventa y durante el proceso de la misma. Sí, es importantísimo. Entonces, sabemos que los compañeros y amigos de Condumex hacen muchísimos talleres para capacitación y para estar siempre presentes y con ustedes, con todos nosotros. De igual manera, GW, nuestros amigos integradores de ITPYAC y bueno, también pues, a nuestros amigos que se dedican a dar servicios en temas de ingeniería, proyectos, código de red, en todo este tipo de temas que están hoy por hoy. Completamente podemos recomendar a IMEF, amigos de IMEF, por ahí el ingeniero Roberto Carlos Figueroa Cerritos, excelente ingeniero, muy profesional. Los amigos de Power to You también son excelentes en ese sentido. Y pues estar ahí pendientes, amigos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus atenciones y seguimos por ahí. Ah, también se me olvidaba, están los amigos, les comentaba que son suministradores por ahí para suministro calificado, nuestros amigos de Sumex. Ahí los tienen también para que también puedan tener referencia de gente cabal, de gente que tiene un compromiso con la sociedad y con esta transición de la reforma energética. De mi parte, muchísimas gracias. Denle like, suscríbanse, por favor. Hay que difundir esta información, que no se quede nada más donde les conviene que se quede. Yo creo que es necesario que todos estemos informados y que sepamos bien cómo están sucediendo las cosas y no dejarnos ir solamente por un solo comentario que se está emitiendo. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día y seguimos en contacto. Hasta luego.